Introducción a los principios y técnicas espectrofométricas. La espectrofometría se refiere a métodos cuantitativos de análisis químico que utilizan la luz para medir la concentración de las sustancias químicas. Principio de la espectrofometría. Tenemos una tablita donde tenemos la absorción de la radiación y de qué dependen. En primero, tenemos la longitud de onda muy corta, que dependen del peso de los átomos de la sustancia. En segundo, la longitud de onda muy larga, que dependen de la conductibilidad eléctrica del material. Y en tercera, tenemos las radiaciones ultravioleta, visible e infrarrojas, que dependen de las estructuras de las moléculas. ¿Qué es una longitud de onda? La longitud de onda es la distancia que se recorre la onda en el intervalo de tiempo transcurrido entre dos máximos consecutivos. La longitud de onda es inversamente proporcional a la frecuencia de la onda. Una longitud de onda larga corresponde a una frecuencia baja, mientras que una longitud de onda corta corresponde a una frecuencia alta. Los objetos, al recibir la luz solar, absorben parte de la energía de éste. Luego, parte de esta energía que no es absorbida es reflejada. Aquella longitud de onda específica reflejada es la que observamos. Comportamiento de la radiación electromagnética. El comportamiento de las radiaciones electromagnéticas dependen de su longitud de onda. Cuando la radiación electromagnética interactúa con átomos y moléculas puntuales, su comportamiento también depende de la cantidad de energía que lleve. El espectro electromagnético. La luz se puede explicar como conjunto de radiaciones que se mueven por todo el espacio. Estas radiaciones pueden describir como partícula y como ondas. La descripción como ondas se basa en que la luz son campos eléctricos y magnéticos que oscilan perpendicularmente a la dirección de la traslación por el espacio, dando lugar a ondas transversales. Una radiación electromagnética puede ser cualquier fenómeno ondulatorio. Se define generalmente en dos partículas, en longitud de onda y frecuencia. La longitud de onda es la distancia recorrida por el ciclo completo, de cresta a cresta de la onda, y la frecuencia es el número de oscilaciones completadas que realiza la onda por segundo. Leyes de la espectrofometría. En primer punto tenemos la ley de Berg, que declara que la cantidad de la luz absorbida por un cuerpo depende de la concentración en la solución. Y en segundo tenemos la ley de Lambert, que dice que la cantidad de luz absorbida por un objeto depende de la distancia recorrida por la luz. Aplicaciones del principio de la espectrofometría. Tenemos 4 puntos. En el primero tenemos determinar la cantidad de concentración en una solución de algún compuesto utilizado, las fórmulas ya mencionadas o algunas leyes. Para la determinación de estructuras moleculares, para la identificación de unidades estructurales específicas, ya tiene algunos distintos tipos de absorbancias, grupos funcionales o isomerías en algunos casos, y determinar las constantes de disociación de indicadores de ácido y base. Y tenemos algunos tipos de espectrofometría. En primer punto tenemos la espectrofometría de absorción molecular BIS-UV13, que es donde hay un proceso de absorción de radiación por parte de las moléculas pasando a un estado excitado y en un tiempo muy breve se produce la relajación con emisión de energía en forma de calor. El aumento de energía interna conlleva transiciones eléctricas. Estas transiciones son de electrones compartidos de forma de enlaces o de electrones de orbitales atómicos externos que no son compartidos. En segundo, tenemos la espectrofometría de absorción molecular IR-15. Bueno,
Esta aquí es donde se lleva a cabo la absorción molecular de radiaciones de esta zona del espectro. Produce transiciones vibracionales y rotacionales. Por lo tanto, las moléculas absorben el famoso IR, que aceptó algunas moléculas diatómicas de ciertos elementos de elevada simetría. Bueno, las bandas de absorción son muy estrechas y corresponden a enlaces muy específicos y por lo regular a menudo dependen de los átomos más próximos. El espectro de IR es una como tipo huella dactilar de la molécula y esto implica que es una técnica idónea para identificar compuestos orgánicos e inorgánicos puros, que no es tan adecuada para cuantificar. La espectrofometría de absorción y emisión atómica. Esta permite la determinación de cuantificación de unos 70 elementos químicos aproximadamente en concentraciones que oscilan entre el ppb y el ppm. La medida de los elementos químicos se hace en estado atómico mediante una atomización de la muestra en estado gaseoso. Estos átomos experimentan la absorción, emisión o fluorescencia de radiaciones bis, UV o rayos X debido a transiciones electrónicas entre orbitales atómicos. Esta técnica no da mucha información, pero son enlaces moleculares en absoluto y no da información específica sobre algún elemento químico en específico también. La principal diferencia con otras espectrometrías es la atomización, porque es un proceso por el cual se muestra y se introduce en un mechero, por ejemplo, justo con el combustible y se quema a elevada temperatura. Las moléculas de analito se rompen totalmente, liberando los elementos químicos en estado atómico, y en estos pueden experimentar fenómenos de absorción, emisión o fluorescencia. Tenemos la espectrofometría de absorción atómica con llama. Este es un método muy utilizado de la espectrofometría atómica, pues es muy adecuado para la determinación del ppb de ciertos elementos en disoluciones acuosas como aguas, por ejemplo, fertilizantes, suelos, extractos vegetales, entre otros. Los átomos en la llama absorben la radiación de determinados, como son el bis y el UV, según su naturaleza, podemos decirlo, por lo que es una técnica muy específica para cada elemento y muy importante. Tenemos la espectrofometría de emisión atómica con llama, que es una técnica utilizada para la determinación de metales alcalinos y alcalinos térreos de ciertos elementos en concentraciones del orden de ppm. Se utilizan más que nada en los mismos materiales que ya hemos comentado, como las aguas, fertilizantes, suelos, material vegetal, animal, contaminantes, entre otros. Tenemos la espectrofometría de atomizadores electrotérmicos, que es muy utilizada para determinar concentraciones muy pequeñas de ppb de metales contaminantes de ciertos elementos. Estas técnicas pues han sido de rendimiento para la atomización moleculares algunas técnicas anteriores. Moléculas atomizadoras con respecto al total. Tenemos la espectrofometría de emisión con plasma, que es la que consigue una llama de altísima temperatura que transforma la mezcla de combustible y muestra al estado de plasma una mezcla gaseosa con una concentración muy alta de cationes y electrones. Esto permite una elevada eficacia en la atomización, una intensa emisión de átomos y determinación de una gran cantidad de elementos químicos metálicos y otros no metálicos. Tenemos la espectrofometría de fluorescencia molecular. Esta se basa que es el fenómeno que experimentan algunas moléculas de absorber una radiación determinada y en el proceso de la relajación liberan parte de la energía como calor, la radiación térmica, podemos decirlo así.
y una parte como radiación electromagnética de una longitud de onda mucho mayor a la incidente. Bueno, esos han sido algunos tipos de espectrofometría y espero y les haya servido de mucho y les haya interesado.